En nombre de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Rociana, os damos la bienvenida a nuestro municipio. Esperemos que hayáis pasado un buen día de matemáticas, que os haya ido bien. Y algunos os volvemos a esperar en el mes de mayo, que se van a hacer aquí en Rociana, las finales regionales de las Olimpiadas Tácticas. Bien, estamos en Rociana, como sabéis, somos un municipio del condado de Huelva de aproximadamente unos 8.000 y algo de habitantes, cuya principal fuente de financiación es la agricultura. Ahí que habréis visto por ahí un montón de trabajos que habéis hecho desde el instituto para acá, de carteles de agua ya, porque la base fundamental de la economía del municipio de Rociana es la agricultura, como dije antes, y se sustenta en dos patas fundamentales. Una es la vid y la uva, y desde hace aproximadamente 15 o 20 años son los frutos rojos de excelencia: la fresa, la frambuesa, los arándanos y las moras. Es un municipio, como dije antes, fundamentalmente agrícola. Aparte de ser agrícola, tiene otras características industriales relacionadas siempre prácticamente básicamente con la agricultura, donde desde prácticamente el mes de febrero, quizás el mes de octubre, hasta aproximadamente finales del mes de junio, la economía se sustenta en lo que he comentado antes, los frutos rojos, las fresas, las frambuesas y los arándanos. Y en septiembre, la base fundamental es la recogida de la vendimia, la recogida de uva, porque Rociana tradicionalmente siempre ha sido un pueblo viticultor, pero desde hace unos cuantos años para acá, la base fundamental es la vendimia. ¿Y por qué los carteles de agua? Porque normalmente la agricultura tradicional que había en Rociana, el agua de la que se nutren los campos del pueblo este y de los pueblos alrededor, normalmente se suele sacar, imagino que lo habréis escuchado nombrar, del acuífero 27. El acuífero 27 es el acuífero que le da vida a la joya que tenemos aquí al ladito, que es el Parque Nacional de Doñana. Sin el acuífero 27, el Parque Nacional de Doñana se moriría. Entonces, desde hace unos cuantos de años para acá, la proliferación del cultivo de los frutos rojos hace que se necesite mucha más agua y que el agua siga saliendo del acuífero 27. Entonces, lo que se está intentando por parte de los agricultores de toda la comarca es que se terminen las obras del trasvase de los campos, de toda la costa norte, hay muchísima agua, y dejar de extraer agua del acuífero 27 para que Doñana siga siendo lo que es. Pues bien, nos encontramos en Rociana, en un municipio arquitectónicamente de los más bonitos del condado. Estamos viendo interés cultural desde el año 2001 y estamos concretamente en la Casa de la Cultura, que es la antigua ermita de San Bartolomé. San Bartolomé es el patrón de Rociana, y un poquito más para arriba, que la veréis después, está otra ermita que es la ermita de la patrona, que es la ermita de Jesús. Mientras que esta ermita, como la ermita que tenéis más para arriba, que después podréis ir a visitar, son dos ermitas del siglo XVII, construidas a finales del XVII, principios del XVIII, y que fueron ocupadas por dos órdenes dominicas de Sevilla, porque vinieron de Sevilla capital,
encargados de regentar tanto la ermita de San Bartolomé por los dominicos, por los frailes dominicos, y la ermita de la Virgen del Socorro y todo el convento que había, que solamente en la zona del domingo, solamente era la ermita. Era un buen convento que normalmente al convento de la ermita de arriba vinieron las hermanas dominicas y se trajeron a la imagen de la Virgen del Socorro, que es anónima, del siglo XVI, que tenéis la oportunidad de ver la obra de Candelero, igual que la Virgen de la Concepción en la Semana Santa de Sevilla, o la Semana Santa de Huelva, o la Semana Santa de los pueblos del condado. Y en un principio no tiene un autor determinado, pero el convento de las dominicas que estaba en Sevilla estaba al lado de un taller de un reconocido imaginero de finales del XVI que se llamaba Jerónimo Hernández, y casi con toda seguridad, si no es de Jerónimo Hernández la calle de la Virgen del Socorro, posiblemente sea de algún discípulo de su taller o de su escuela. Estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVIII, principios del XVIII. Todos los problemas de las desamortizaciones y los conflictos entre la Iglesia y el Estado dieron lugar a que tanto las órdenes dominicas de hombres que estaban aquí en la ermita de San Bartolomé como las de mujeres que estaban en la ermita de la Virgen del Socorro se volvieran a Sevilla. Se quisieron llevar a la imagen y evidentemente después de estar aquí un montón de tiempo el pueblo decidió que la imagen no salía, que las monjas se podían ir, pero que la imagen no salía. Y a partir de ahí empezó la devoción a la Virgen del Socorro y se convirtió a la postre y con el paso del tiempo en la patrona. En la patrona de la Paciencia. Esta ermita concretamente tiene una historia muy particular, porque a lo largo de los años y a lo largo de los siglos ha servido o ha tenido muchísimo uso. Desde escuela hasta comedor. Esta ermita se construyó en el solar del antiguo cementerio de aquí de Rociana, el primer cementerio que se hizo. Y a finales de los años 70, con la llegada de la democracia se llegó a un acuerdo entre la Iglesia y el Ayuntamiento. La ermita estaba prácticamente derruida y el Ayuntamiento se hizo cargo de su rehabilitación y del uso que actualmente se le da, que como dije antes, fue una de las primeras casas de cultura que se crearon en la provincia de Huelva a raíz de la democracia, y aparte de casa de cultura fue sede de la Fundación Odón Betanzos Palacio. Odón Betanzos Palacio, no sé si conocéis el personaje. Odón Betanzos Palacio es un escritor, fue un escritor y poeta de aquí de Rociana, que en la época de la Guerra Civil tuvo que emigrar y recaló en los Estados Unidos y fue el creador o el propulsor de las academias norteamericanas, en este caso, porque él vivía en Nueva York, fue el precursor de la Academia Norteamericana de la Lengua en los Estados Unidos y uno de los que impulsó la creación de la Academia Española o las Academias de la Lengua Española en todos los países de Iberoamérica. Don Betanzos tenía una relación bastante estrecha con Rociana y pasó los últimos años de su vida entre Nueva York y hace 5 años. Independientemente, una vez que se rehabilitó la Casa de la Cultura, uno de los miembros de la Fundación Odón Betanzos fue el encargado de pintar los frescos que tenéis arriba en la cúpula, que como bien podéis observar representan todas las culturas
que han pasado por esta comarca y por Andalucía durante todos los siglos. Los árabes, los fenicios, los romanos. Y en la parte de abajo de la figura están representadas todas las artes y todas las ciencias. Y los textos que hay alrededor de ellas son poemas de la figura de Dios. A ver, teníamos previsto hacer un recorrido por el pueblo, por distintos, pero con la figura de tiempo que tenemos y el montón de gente que somos, nos va a costar mucho trabajo meter a todo el mundo y entonces la recomendación que nosotros siempre hacemos cuando viene gente a visitarnos es que una de las cosas más interesantes que tiene Luciana, aparte de la Casa de la Cultura, de Bergonita, de que hay en la iglesia, es pasear. Y yo creo que el día está lo suficientemente agradable como para que hagáis un recorrido. Yo recomendaría, somos muchos, recomendaría que os pasáis por la ermita, está un poquito más para arriba, veáis la imagen de la Virgen de Socorro, que históricamente es bastante interesante. El niño desde la escuela del mismo aquí. Después paséis por la iglesia, que creo que sigue abierta, como que ha abierto el dos. Ahí podéis apreciar, o vais a poder apreciar otra de las cosas interesantes que mucha gente desconoce, pero que tenemos aquí en Luciana, que afortunadamente tenemos una escuela de imagineros bastante interesante. Uno de los principales y ya consolidados, me imagino que habréis oído hablar de él, es Elías Rodríguez Picón, que si habéis paseado por Huelva, la gran mayoría de las esculturas que hay en Huelva, Colón, la escultura de la Virgen de Rocío, la escultura de la Inmaculada, la escultura de Juan Ramón Jiménez, la escultura que está en la fachada de la Casa Colón, del primer presidente ejecutivo, son obras suyas. Aparte de toda la imaginería religiosa que tiene, tanto aquí en Luciana, aquí un par de obras suyas en la iglesia, y de las distintas hermandades de la Semana Santa de Huelva y de buena parte de la Semana Santa de Huelva. Después hay otro escultor, se llama Juan Manuel Carla, que está empezando en el mundo de la cultura, tiene su taller en Sevilla, y también está trabajando bastante bien en el mundo de la pequeña. Es otro estilo totalmente distinto al de Elías, pero que los dos tenemos la suerte o la dicha de ser dos escultores. Así que yo recomiendo que os deis una vuelta por la iglesia y antes de las 3 menos cuarto, que es cuando habéis quedado en el casino, para comer, os dais un paseo por toda la zona de los alrededores del deporte. Realmente merece la pena ver las construcciones, ver las casas, ver las fachadas y ver la forma de construir de obras o de casas que se realizaron prácticamente a finales del siglo XIX, principios del XX y durante todo el siglo XX. Yo creo que el paseo por Luciana es bastante interesante y esperemos que lo disfrutéis